Hola a todos, nuestra videoconferencia trata sobre la movilidad internacional de los factores entre 1850 y 1875. Los integrantes del grupo son Cindy Maritza Troncoso, Carlos Alberto Agudelo, John Alexander Troches y quien les habla, Lina Marcela Argote. Con el contenido se trata de mostrar el reflejo de las transformaciones económicas nacionales en las condiciones de producción y el impulso de nuevas ideas, la ampliación de la división internacional del trabajo y los efectos económicos y políticos más importantes de la libertad económica de mediados del siglo XIX, el desenvolvimiento del comercio y el apoyo de las instituciones nacionales. Variables manejadas: exportación, importación, salarios y precios, migración de trabajadores, capital, inversión extranjera, renta y bienestar, crecimiento económico. Importación y exportación. Cuando eran ambulantes, ellos comerciaban en pocas cantidades y no tenían un producto fijo, producían lo que más tenían a la mano. Cuando se fueron expandiendo más, vieron la necesidad de la gente por lo que más utilizaban. Es ahí donde vieron la oportunidad de establecer una empresa fija y no andaban de ciudad en ciudad. Ellos mismos cultivaban sus productos. Sus comienzos fueron en Rusia, después Europa, América y Australia. Con esta expansión, produjeron que la producción fuera en grande cantidad. Como en esos continentes también habían otras empresas, se dio la oportunidad de importar los productos de primera necesidad. Esto lo que produjo fue la estabilidad de un país. Salarios y precios. Las razones entre los salarios y los precios aumentaron en Europa Occidental y disminuyeron en las regiones de reciente colonización europea. Debido a que los trabajadores solo tenían un trabajo donde debían someterse a cualquier cosa y una de esas era los bajos salarios por más horas de trabajo. Esto produjo que regiones europeas se abrieran a mercados internacionales en estos años. Sabiendo el gran problema de sus salarios, decidieron emigrar a otro país cuyo salario real era más alto y en donde escaseaba la mano de obra. Sin embargo, esto no fue suficiente para la eliminación de la diferencia de salarios entre los mercados. La migración de trabajadores. Esta movilidad solo puede medirse cuando se vigilan las fronteras y los individuos reconocen el concepto de nación. Las fronteras nacionales eran inútiles para las tribus nómadas que pasan en las llanuras. En 1911, solo el 54% de la población vivía permanentemente bajo techo y el resto eran nómadas. El fenómeno de la migración británica era debido a la mala cosecha, ya que el mal tiempo duraba 2 años consecutivamente, y por otra parte, el gran disparo de la mortalidad. En 6 años murió cerca de 1 millón de personas, que en 1845 superaban los 8 millones. Por esta razón, los británicos abandonaron el Reino Unido para dirigirse principalmente a Estados Unidos. Esto ocurrió durante toda la década de 1860. Tras estos movimientos estaba la falta de empleo y los bajos salarios, pero igualmente importante en principio fue el hecho de que tenía que haber algún otro sitio mejor a donde ir. Capital. Se dio ya que la migración de capital daba lugar a una corriente de beneficios e intereses que retornaba a la economía de lo que había partido. El efecto total es la suma del aumento de la oferta en el factor de las regiones de reciente colonización y la correspondiente reducción registrada en Europa. Además, la abundancia de recursos naturales en Australia y Estados Unidos hacía que la productividad de trabajo fuera mayor que en Europa y por lo tanto aumentara la producción mundial total. Inversión extranjera. Se originó porque los dos principales países exportadores de capital, Gran Bretaña y Francia, tendieron a invertir una en las regiones abundantes de tierra y el otro en Europa. Los ferrocarriles españoles fueron financiados y construidos en gran parte por los franceses. Esto se dio ya que se redujeron los costos de sus importaciones de alimentos y materias primas. La proporción de las inversiones francesas que se destinó a la creación de empresas fue mucho mayor o igual a la mitad de la nueva inversión exterior. La banca, la minería y la metalurgia también fueron sectores claves. Renta y bienestar.
Se generó por la urbanización. Gran Bretaña, un país en más rentas monetarias, era también el más urbanizado, pero aún así, la mayor parte de la población francesa vivió en el campo. Como consecuencia, los franceses se ahorrarán los costes de inversión de urbanización, como los servicios de saneamiento, lo que imprimió un sesgo al alza de la renta británica. También se sustituyó la producción interior no computada por producción computada de bienes producidos en el mercado. Esto tal vez imprimiera otro sesgo al alza a tendencias de la renta británica computada. Se fomentó la explosión demográfica gracias a la pauta británica de urbanización e industrialización. Los precios de los bienes, la esperanza de vida, las conversiones de la renta nacional por habitante basadas en los tipos de cambio deben aceptarse solo con reservas. Crecimiento económico. El comercio aumenta la capacidad y renta de la economía al proporcionar una salida para el excedente. Equilibrio de oferta y demanda, la introducción del comercio exterior, factores naturales, metales o productos agrícolas semielaborados difíciles de sustituir por otros factores. Subempleo agrícola. Como consecuencia, las ganancias derivadas del comercio elevan la renta y el ahorro. Este ahorro revierte en la industria en forma de inversión. El aumento de inversión genera rendimiento decrecientes y la tasa de crecimiento desciende a la que es determinada por el progreso técnico. Los ferrocarriles aumentaron la oferta de tierra y presionaron a la baja de precios de alimentos en relación con los productos manufacturados. La productividad agrícola disminuyó ya que el sector industrial no absorbió la mano de obra que perdió su empleo. Conclusión. El comercio y la movilidad de los factores tendieron a igualar las rentas nacionales por habitante de las pequeñas economías abiertas de Europa, que eran principalmente Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y Suiza. El equipo de capital se vio complementada por las enormes dotaciones de recursos naturales de las regiones. La difusión de las relaciones económicas internacionales permitió a Europa y a las regiones de reciente asentamiento europeo mantener una población mayor con una esperanza de vida más larga. Es decir, que son pruebas contundentes de las ganancias que generó el desarrollo económico de esta época, en las cuales la economía mundial desempeñó un papel clave. En conclusión, encontramos que en esta época se abarcaba mucho las fuentes de desplazamiento de las empresas, los capitales y el trabajo. También de índole importante la configuración de empresarios internacionales, que fueron los grandes impulsores de esta economía.